Reporte 100. Vamos a la mesa de análisis de todos los lunes. Están con nosotros Jesús Ramón Díaz Beltrán. Jesús Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Mario Campa, ¿cómo estás, Mario? Hola, buenos días. Remy Martínez, Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días. Estamos hablando de la Angostura, que hace 80 años se construyó, la construyó Lázaro Cárdenas. Esta presa está al 138% de su capacidad y resistió. Y ahorita bromeaba, si lo hubiera construido Calderón o Peña, ya se hubiera reventado esta presa, ¿o no, Mario? Puede ser. Por cierto, está la conferencia de cambio climático a nivel mundial, ¿no? Pues ya hubiera tronado si lo hubieran construido en estos días. Estuviera funcionando y por lo menos hubiera obras, no como ahorita que no tenemos ni obras. Remy. Fíjate que yo te preguntaba por eso, porque lo de la presa de la Angostura y lo que describías de la fortaleza de la misma habla de lo importante que es estructuras e instituciones fuertes para soportar las buenas y las malas, ¿no? Las grandes lluvias, como en este caso, y que pueden proteger a una población y que pueden ser buenos diques de seguridad. Yo creo que esa para mí era la analogía con respecto a la presa. Sí. La fortaleza, lo importante es tener instituciones fortalecidas que aguanten todos los tiempos. Sí, ¿y ya no ves esto en nuestros días? No, yo creo que esa es parte de la misión, es un ejemplo importante para recordar una de las prioridades que tenemos en el país, que es fortalecer las instituciones, tanto la de los poderes como los órganos autónomos. Sobre todo eso, lo último, ¿no? Claro. Le han pegado pero duro, ¿no? Sí, porque digo, entro al tema del día que nos dijeron, que era el primer año del presidente López Obrador. Sí. Y antes de ponerle López Obrador, yo lo que recordaba del 1 de diciembre de hace un año es precisamente ese proceso de transición pacífica del poder, ¿no? Que a lo mejor lo damos por sentado, pero es muy importante en todas las naciones, pero principalmente en México, que podemos tener un cambio de gobierno fortalecido por un sistema democrático que da resultados claros y que respeta la voluntad de la mayoría de la gente, y que eso yo creo que fue lo que pasó el 1 de diciembre y que fue para mí muy importante. Pide un año más López Obrador para que se vean cambios, Jesús Ramón Díaz. Y le faltó decir algo todavía, Juan Carlos. ¿A quién le va a echar la culpa cuando no cumple las expectativas el próximo año? ¿A quién le va a echar la culpa? Eso es lo que habría que preguntarle, ¿no? A todas luces, ¿a quién culpará cuando no logre esos cambios que ha prometido? Porque en mi resumen, en este año hay un dicho muy sonorense que dice que mucho ruido y pocas nueces. Porque es lo que hemos visto, no estamos viendo que este gobierno esté cumpliendo con las expectativas que levantó. Al final de cuentas, yo le preguntaría a la ama de casa si lo que informó por tercera o por cuarta ocasión ayer López Obrador en su meeting, que sigue como candidato, pues cómo nos beneficia como mexicanos, si con eso tenemos mucho mayor seguridad, si con eso vamos a tener mucho más lana en nuestro bolsillo, si con eso vamos a vivir mucho más en paz. Yo creo que los mexicanos lo que queremos es vivir en paz, queremos certidumbre, queremos mayor inversión, queremos que los que pagamos impuestos pues veamos que son bien utilizados, y queremos sobre todo pues una estrategia de seguridad que funcione y que nuestros hijos puedan vivir en paz. Pero el 68% de los mexicanos lo aprueban, Jesús Ramón Díaz, es decir, no es una mayoría la de los mexicanos que reprueba el gobierno de López Obrador. Entraríamos en un juego de cifras, pero también dentro de las mismas cifras que ha presentado el gobierno federal, hemos visto que está cayendo la confianza en este gobierno. Y un dato retomando hasta cifras de ellos, pues ¿cómo es posible que el 60% también de las personas que apoyan a López Obrador piensan que la estrategia de seguridad está fallida, ¿no? Solamente el 28% piensa que es de manera correcta. Sí. Entonces, Mario Campa, el coco de López Obrador, el tema de la seguridad. De hecho, en la encuesta Reforma, 41% de los mexicanos asevera que el mayor fracaso de López Obrador ha sido el tema de seguridad. Van 35,000 homicidios en el periodo del presidente. Bueno, sí, él dijo dos frases muy importantes durante su discurso, ¿no? Una es que reducir la incidencia delictiva es nuestro principal desafío, ¿no? Él lo admitió. Y una frase muy importante que tiene cierta importancia frente a la oposición, él dice: no hemos declarado la guerra a nadie, ¿no? Solo a la corrupción y a la impunidad. De hecho, se detuvo durante el discurso para hablar de febrero de 2007, cuando Felipe Calderón lanza la guerra al narcotráfico, pues de la que no se ha salido, ¿no? Ahora, nomás quería hacer dos comentarios, ¿no? Alejandro Moreno, encuestador del Financiero, decía que es el presidente más popular o más aceptado en la historia reciente del país, ¿no? Ya eso yo agregaría que es incluso el presidente más productivo en la historia reciente del país, ¿no? Nunca en la historia reciente se había hecho tan poco en tan poco tiempo, y además sin abrir la válvula del endeudamiento, ¿no? Te lo pongo en contexto histórico reciente. Peña Nieto hizo 374 compromisos de campaña, ¿no? Y únicamente completó en su primer año de gobierno 56, es decir, ni el 15%.
El 16%, es decir, 59 compromisos, más incluso de los que completó el primer año, ni siquiera llevaban ningún avance, ¿no?, en el primer año. Ahora, López Obrador tiene, de los 100 compromisos que hizo, lleva 89 cumplidos y el resto, 11, están en proceso. ¿A qué me refiero con en proceso? Por ejemplo, la revocación de mandato, que es uno de sus compromisos de campaña, no lo puede cumplir porque no estamos en 2021. Sí. Sin embargo, ya hubo una modificación constitucional para Pero con Peña el país creció 1.77% en su primer año, con Calderón creció 2.20% en su primer año y con López Obrador cayó 0.03%. Sí, bueno, y con Fox había una recesión ya confirmada, ¿no? Sí. Evidentemente importan mucho las inercias y importa mucho el contexto internacional y siempre, esto lo muestra los últimos 6 sexenios, el primer año de un sexenio suele ser lento, pero ya vemos algunas... Pero más lento que con Calderón y con Peña. Vemos algunos avances en algunas cuestiones de cifras macroeconómicas, ¿no? Las cifras de empleo de septiembre y octubre, incluso la de inversión extranjera directa, empiezan a repuntar, ¿no? Nomás quisiera completar la idea anterior para ponerlo en el contexto de Sonora también para que para que entienda la gente la importancia de estos 89 de 100 compromisos. Claudia Pavlovich lleva 4 años en el gobierno y ha cumplido, y esto es de acuerdo a sus propios datos en su propia página, 80 de 100 compromisos, ¿no? Y 2 de ellos ni siquiera han empezado. Uno es la Macroplaza y el otro es el Teatro Sonora, que ahora se quiere financiar con deuda por 180 millones de pesos, ¿no? Para ver la importancia de que también estos 89 compromisos que ha logrado ha sido sin endeudamiento adicional. Sí, la economía, el otro coco. Yo creo que es el coco, ¿no? ¿Es el coco? ¿Es el coco? ¿Por encima de la seguridad? Yo creo que en el tema de la seguridad, a mí, mi postura en lo particular es que siempre en el tema de la seguridad debemos de trabajar de forma coordinada, de forma unida, con ideas abiertas, con tolerancia, con pertinencia, inteligencia, sin echar la culpa a los otros o a los demás, sino simplemente entender el momento que estamos viviendo de alta violencia y en muchos casos de inseguridad galopante que debemos de atender de forma conjunta. Esa es mi posición respecto al tema de seguridad. Pero en el tema de economía sí es importante, y ahorita que se hablaba, bueno, se cumplieron con los compromisos rápidamente de campaña, y pues yo diría, híjole, pues ¿cuáles compromisos de campaña se cumplieron rápidamente? La cancelación del aeropuerto Texcoco, que nos costó, según las cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 71,000 millones de pesos, y que creo que ha sido una de las acciones más significativas de la incertidumbre hacia México respecto a la inversión. Pero sí fue promesa de campaña, ¿eh? Sí, la cumplió. No, esa está en proceso. Son de las cosas que yo digo, bueno, si esas eran las que iba a cumplir, híjole, pues bueno, me quedaría pensando. Yo creo que el tema económico es importante. Yo creo que el tema político para mí, Juan Carlos, también es muy importante. Ayer lo que veíamos de manifestaciones, de 2 manifestaciones, una en el Zócalo, otra en la calle de Reforma, en el primer año de gobierno, pues son signos que no son tan alentadores y que nos hablan de una importancia que el ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? No sé, creo que fueron muy poquitos contra muchos, ¿no? Sí, pero ¿cuántos fueron al Zócalo? Dice al que Zócalo 120,000 contra. Yo he visto cifras conservadoras y la de máximo la anti-4T, ¿cuánto 25,000. 25,000. Sí. Se habla de 100,000 también en la Aquí en Hermosillo, el Imparcial dice que fueron 70. Una señora me corregía y me decía, fuimos 300. ¿Sabes a lo que me refiero con esto? Es que uno de los puntos más importantes para mí, que deben de ser reconocidos y que deben de cambiar hacia el próximo año el presidente, es la labor política. Sí. Que si bien tiene mayoría en el Congreso, debe reconocer que hay una ciudadanía que está expectante de lo que él dice, que el ejercicio de comunicación que él hace todos los días tiene que ser más certero. Creo que algún reportaje habla de más de 15,000 imprecisiones en sus conferencias mañaneras, y yo creo que son uno de los temas importantes a reconfigurar hacia el próximo año para dar más certidumbre a la ciudadanía. Sí, y la oposición, Jesús Ramón Díaz Beltrán, ¿a poco la oposición es Fox? Vicente no, de Fox. Ninguna manera, yo creo que la oposición... Porque ayer vimos a Marco Cortés muy contento trayendo a Fox a la Ciudad de México para la protesta anti-4T, y a Marcelo Ebrard trayendo a Pepe Mujica para acompañar a López Obrador. La oposición es ese payaso. Yo creo que la oposición es mucho más personas que un expresidente de la República. Fíjate, Vicente Fox, cosa curiosa, tenía la misma popularidad que tenía, o hasta más popularidad que la que tiene AMLO en el primer año de gobierno. Felipe Calderón andaba también en los márgenes de los 70s. Todos los presidentes... O sea, que pronosticas el fracaso de López Obrador con base en el fracaso de Yo no Fox. quisiera ser ave de mal agüero, pero sí te quiero decir alguna cosa. A los mexicanos
¿Qué nos está conviniendo esta estrategia fallida de seguridad? Nos está llevando al traste en temas de seguridad. No estamos, por más que digamos, oye, los compromisos que se están cumpliendo, bueno, ¿de qué nos está sirviendo? Sí, de que se cumplan 80 de 100 compromisos, si la economía va en picada, si los desempleos van creciendo. El Banco de México, un organismo autónomo, salió el viernes a decir que hay perspectivas todavía peores en la economía mexicana, 300,000 empleos menos. No lo dijo López Obrador, pero hay que decirlo también, los empleos que se han creado son empleos mal pagados. Entonces, al final de cuentas, creo que lo que debemos de exigirle, y esto es parte importante de lo que hubo ayer, ¿no? Que se le exija a los gobiernos mejores resultados y que la oposición sea altamente responsable como para jugar un papel importante y en qué juega para que a México le vaya mejor. Sí, esto de que... ¿Tienes el último audio, Ceci, el último audio de López Obrador? Donde, verás, el del pueblo, el que tiene un ángel de la guarda, no le exagera demasiado López Obrador a eso. Verás, te voy a poner el audio. Mi larga vida pública y sobre todo en los momentos más difíciles siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama pueblo. Ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote porque el pueblo es mucha pieza. Al pueblo le debo todo lo que soy. Por eso lo seguiré escuchando, atendiendo, sirviendo y nunca jamás lo traicionaré. Gracias por la protección y el apoyo que recibo de ustedes y de mucha gente. Yo solo soy un dirigente. El pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, el gobernante, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma. ¿No le exagera López Obrador? No, bueno, una de las principales virtudes de por qué López Obrador está donde está, siendo presidente de la República, es que transmite emociones en mítines políticos de 100,000 o más personas, ¿no? Yo cuando estaba viendo el discurso verdaderamente me emocioné con esa frase, ¿no? Creo que durante todo el discurso utilizó además 3 o 4 frases muy poderosas citando a Juárez, ¿no? Una que me gustó mucho es: el triunfo de la reacción es moralmente imposible, ¿no? Yo creo que se echó bastantes frases que van a perdurar en el recuerdo de muchos, ¿no? E incluso retomando la idea de la economía, incluso se echó una frase muy buena que dice: no ha habido crecimiento económico como decíamos, es decir, haciendo autocrítica, pero existe una mejor distribución de la riqueza. Si López Obrador habla del pueblo, es una construcción social porque él quiere empoderar a ciertos ciudadanos que no estaban representados en la toma de decisiones, ¿no? Que ahora con los programas sociales, que ahora con consultas ciudadanas, que ahora a través de las giras que él hace, ellos pueden participar en algo que era una democracia selectiva, simplemente sesgada para las élites. Ahora las élites verdaderamente están nerviosas, ¿no? Sí, ¿están nerviosos, Jesús Ramón? Yo creo que es parte de lo peor de este año de gobierno, el discurso que polariza el gobierno maniqueísta, decir de los buenos y malos. No creo que está muy sacado de órbita López Obrador, anda en campaña, se entiende después de 18 años de andar en campaña, y creo que debe de ser un poquito más práctico como gobernante para traer los beneficios que los mexicanos ocupamos. Sí. Remy. Sí, yo creo que está bien que le hable al pueblo, pero que tampoco se le olviden a los ciudadanos, ¿no? Que no se le olviden a los ciudadanos que cumplen con sus responsabilidades, que buscan todos los días el ingreso, pagar aguinaldos, pagar impuestos, todas ese tipo de contribuciones que queremos ver no en ese México abstracto, sino en las ciudades en las cuales vivimos, en las calles por las cuales transitamos, en las escuelas que nosotros visitamos o que visitan nuestros hijos. Yo creo que esa es una lección importante, insisto, en la parte política que él debe de aprovechar, ¿no? Sobre todo si este 68 es alto, luego entonces debe aprovecharlo para conciliar, unir, frente a la causa que él considere que es la adecuada, que yo creo que esa es una muy importante. Disminuir la desigualdad es importante en el país, claro que sí, pero tan importante es que todo el país jale parejo y se encuentre unido en esa misma lucha. Yo creo que esa es la reflexión más importante para mí de esto. He escuchado más que nunca en estas últimas fechas, sobre todo de gente cercana, problemas económicos reales, situaciones de desempleo, movilidad,
imposibilidad de pagar créditos. Yo creo que hay que ponerle más la atención. Y si el presidente necesita recursos y dinero provenientes de los impuestos de los mexicanos y de los pocos ingresos que Petróleos Mexicanos ahorita está generando, necesita hacer un ejercicio humilde de explicar bien su proyecto y de explicarle a la gente lo que le toca y también lo que le va a tocar a todos los mexicanos, porque creo que cuando le habla al pueblo, quisiera yo pensar que no le habla a un sector solamente, sino que le quisiera hablar a todos los mexicanos. Muy bien, con eso terminamos, porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Mario Campa, Jesús Ramón Díaz Beltrán, Víctor Remigio Martínez Cantú. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Juan Carlos, por el espacio. Reporte 100.